podríamos hablar de efectos indirectos, ¿no? Podríamos hablar cuando hablamos pues de los gases de efecto de invernadero, ¿no? Los GEI. Entonces, los principales pues gases de efecto de invernadero tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y hexasulfuro de azufre. Estos gases eran los que hablábamos que inciden, que afectan esa capa de ozono, ¿no? Que destruyen, pues, ¿no? El ozono formando, pues, esos agujeros, ¿no? Pero también, a la vez, pues, afectan, ¿alguien está escribiendo en el chat? No. Afectan ese incremento, pues, de esa temperatura, el vapor de agua, obviamente. Sin embargo, cuando hablamos de gases de efecto de invernadero, siempre nos referimos, pues generalmente, ¿no? Nos referimos al dióxido de carbono, porque de todos estos gases es el que en mayor proporción se genera, ¿no? Es el que se emite, por decirlo así, ¿no? El dióxido de carbono es el que en mayor proporción se emite. Pero tenemos que tener en cuenta que los que tienen ese poder, digamos, de ese incremento de temperatura, lo tienen obviamente el óxido nitroso, el metano. Estos gases son mucho más potentes, por decirlo así, para que ustedes de pronto me entiendan, a la hora de retener los rayos solares, ¿sí? O sea, estos son muchísimo más potentes que el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono es el de mayor emisiones, ¿sí? El de mayor emisiones. ¿Sí me hago entender? El dióxido de carbono es el que mayor emisiones tiene a nivel mundial, ¿sí? Sí, doctora. Pero no tiene, digamos, ese poder, no tiene tan grande, digamos, ese poder de retener esos rayos solares, sino que tiene menor proporción. Obviamente sí incide, pero en menor proporción, ¿sí? De hecho, cuando se hablan de medidas en torno a lo que es la disminución de este tipo de gases, ¿sí? Únicamente ustedes van a encontrar las mediciones de carbono, ¿sí? Porque todo esto lo convierten de acuerdo, digamos, a ese poder. ¿Sí me están escuchando? Se perdió la conexión. Doctora, se le está yendo la conexión. Sí, sí me di cuenta. Ahorita, o sea, ya tengo que volver a compartir la pantalla. No, profe, sí, ¿Sí se mira. mira? Ah, ya. ¿Se perdió la voz o qué? Sí. Sí. Sí, les comentaba que cuando se habla de las metas que tienen cada país para disminución de gases de efecto de invernadero, se habla únicamente en términos de toneladas de dióxido de carbono, porque todas las actividades que generan, digamos, las diferentes actividades que generan óxido nitroso, el metano, estos gases son convertidas, ¿sí?
convertirlas a toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Por eso solamente se habla, metas de reducción, se habla de toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Solo van a encontrar eso, ¿no? Ustedes no van a encontrar la meta para reducir el metano, ¿sí? No, no se habla sino en toneladas de dióxido de carbono. Estos son convertidos, ¿no? Dependiendo de las actividades que haya y de las concentraciones, sí, dependiendo de las actividades que haya en determinados países, pues estos se valoran y se suman, digamos, a lo que es las toneladas de dióxido de carbono. Se convierten a dióxido de carbono, es decir. ¿Sí? Bueno, pero hablemos en sí, pues, ¿qué es el calentamiento global, no? Normalmente, tenemos pues esa atmósfera, ¿cierto? Esos gases son los que hacen que esas radiaciones, ¿sí? Sean reflejadas, ¿sí? Nuevamente a la atmósfera, sean reflejadas nuevamente a la atmósfera, pero parte pues queda obviamente en la superficie terrestre. De hecho, pues este efecto de invernadero, pues siempre ha existido, de lo contrario, pues no tendríamos vida, ¿no? Y no tendríamos pues la temperatura ambiente para poder vivir, ¿no? Parte de esa radiación pues queda pues en la superficie terrestre para pues que haya vida pues, ¿no? En nuestro planeta, ¿no? Entonces, el efecto de invernadero, o sea, a veces confundimos y decimos efecto de invernadero y lo relacionamos con ese incremento de temperatura. ¿Cuál es la Doctora, diferencia? ¿Sí? se le está cortando. ¿Otra vez? Ujú. A ver, espérate. No sé si es porque a veces empieza. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Se puede observar la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. No sé, ahí, porque a veces es como que se sincroniza y empieza como que a obstaculizar pues